¿Qué tal, queridos hermanos? Bueno, otra vez más estamos aquí para estudiar algo acerca del programa de Dios que tiene para su iglesia. Hoy quería compartir con ustedes el Tribunal de Cristo, parte 1. Y bueno, a modo de introducción, vamos a leer lo que el Señor Jesús dijo en Mateo capítulo 25, en los versos 14 y 15, que dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a su siervo y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, cada uno conforme a su capacidad, y se fue lejos. Este versículo está concadenado con el de Efesios capítulo 4, cuando dice que Él llevó al cielo, llevó a lo alto la cautividad, o sea, llevó la muerte, y dio dones a los hombres. Hemos visto que el Señor Jesús ha venido la primera vez, nació en un pesebre, luego llegó al momento de la cruz y ascendió a los cielos. 10 días después de haber ascendido el Señor Jesús, desciende el Espíritu Santo y se inaugura el tiempo de la gracia o el tiempo de la iglesia, donde se cumple que el Señor da dones a los hombres, da dones para que ministren, para que edifiquen, para que preparen al cuerpo de Cristo, a los seres que están dentro de la iglesia universal de Cristo alrededor de toda la tierra. La vez pasada habíamos visto el rapto, que tiene lugar en la segunda venida de Cristo, pero que nosotros, la iglesia verdadera, no espera la segunda venida literal del Señor, sino que es convidado o es anunciado ir al cielo con el Señor Jesús en la segunda venida. Y el primer paradero que tiene la iglesia del Señor es el tribunal de Cristo. El tribunal de Cristo es el lugar, o bimá de Cristo, es el lugar donde el Señor va a poner a prueba y nos va a probar y nos va a enjuiciar de alguna manera, sin perder la salvación. No tiene que ver con la salvación, pero sí tiene que ver con nuestra conducta, con nuestros hechos y con nuestro ministerio aquí en la tierra. Bien. Vamos a ver ahora algunos versículos que orientan al cristiano, al Hijo de Dios, a aquel que sinceramente quiere buscar la guía del Señor, y orienta a que en algún momento de tiempo y espacio el Señor Jesús nos va entonces a nosotros a encontrar en el aire, según leemos en Efesios, 1 Tesalonicenses, capítulo 4, ahí estaremos con el Señor siempre, según su versículo 17. Pero quisiera antes que eso leer el versículo 10 de Romanos capítulo 14, o sea, Romanos capítulo 14, versículo 10, que dice así: ¿por qué tú juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Cronológicamente, esta es la primera vez que aparece de la pluma y el espíritu de Pablo a los romanos, diciendo a los romanos que no menospreciemos a los hermanos ni juzguemos a los hermanos. Somos rápidos a juzgar, y también somos rápidos nosotros a menospreciar a tal o cual hermano por este hecho o aquel, o el pensamiento o lo que hiciere. En esta ocasión resulta que había gente que comía legumbres nada más y otros que comían carne. Los que comían carne despreciaban o menospreciaban a los que comían legumbres. Y los que comían legumbres también censuraban a los que comían carne y los juzgaban. Y el apóstol Pablo se entera de este hecho y entonces dice que no debemos ni juzgar ni menospreciar. Por otro lado, la enseñanza de segunda de Pedro, capítulo 1 y versículo 7,
dice lo siguiente, que debemos añadir a nuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, después del dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y después de la piedad afecto fraternal. No podemos ser ásperos con los hermanos. Eso es lo que significa afecto fraternal. A los hermanos no podemos tratarlos mal. ¿Por qué? Porque si hacéis estas cosas tendréis una amplia y generosa entrada en los cielos. Porque el tribunal de Cristo juzgará también esta manera de tratarnos, esta manera de ser con los hermanos, esta manera de juzgar o de menospreciar a los hermanos. Hermanos, tengamos en cuenta que luego que la iglesia sea arrebatada, que sea convidada a estar con el Señor, el primer paradero es el tribunal de Cristo. El primer paradero es aquel lugar donde Cristo va a ponerse allí como juez y nos va a observar y va entonces Él a juzgar aquellas cosas que hayamos hecho en esta tierra. El segundo versículo que quiero que compartamos está en Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 5, habla de algo parecido, pero más intensamente. Porque dice, así que no juzgué nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones. Y entonces cada uno recibirá alabanza de Dios. No juzguéis nada antes de tiempo. Otra de las cosas que somos frecuentes, queridos hermanos, es a prejuzgar. En el anterior juzgamos, menospreciamos, condenamos de hechos que vemos que se hacen. Prejuzgar es juzgar la intención. Nadie puede juzgar la intención del corazón. Nadie puede juzgar por qué motivo yo hago esto. Ni siquiera se puede juzgar el motivo por el cual uno realiza algo. Sí podemos juzgar quizás un hecho que esté mal o que esté bien. Pero nunca podemos ni menospreciar ni prejuzgar. ¿Por qué? Porque ni usted, hermano, ni yo conocemos las intenciones del corazón. El único que conoce la intención del corazón es Jesucristo, es el Señor. Él tiene una mirada escrutadora y Él ve con qué intenciones yo hago esto o aquello o lo otro. Y cuando el Señor venga a buscar a su iglesia y tenga el lugar del bimá de Cristo, ahí nos va a hacer ver con qué intenciones hicimos tal o cual cosa. Queridos hermanos, queridas hermanas, tengamos cuidado en prejuzgar, la intención, porque esto hace mucho daño a la obra y encima esto no tiene alabanza del Señor, no tiene alabanza en el tribunal de Cristo. Esto tiene condenación, esto no sirve, esto no va a ser juzgado como una victoria, como un triunfo, como una alabanza. Y ya veremos en la parte 2 entonces cómo esto va a tener efecto en ese tribunal, cómo se va a juzgar. Tengamos mucho cuidado, hermanos, porque si bien es cierto, somos muy propensos a condenar y a menospreciar. También somos muy propensos a prejuzgar. Creemos saber la intención por la cual el hermano hace o dice o se refiere o se mueve o lo que fuere. Y esto, hermanos queridos, tendríamos que erradicarlo de nuestra vida, porque esto no corresponde al afecto fraternal. Nunca vamos a pensar de nuestro cónyuge una mala intención. Nunca voy a esperar yo ni voy a pensar en Liliana una mala intención, ni con mis hijos, porque tengo afecto hacia ella, hacia mi esposa, hacia mi compañera. Lo mismo pasa con los hermanos, con mis hijos.
Queridos míos, el afecto fraternal tiene que ver en este aspecto de la vida. Así que tengamos cuidado. No condenemos, no menospreciemos, no prejuzguemos hasta que venga el Señor. Sigamos, y ahora vamos a ir a 2 de Corintios. En 2 de Corintios, el libro que sigue, yo estoy narrando los hechos cronológicamente según lo vamos viendo correlativamente en el Nuevo Testamento. Versículo 10. Aquí dice algo maravilloso. El apóstol Pablo nos dice, porque es necesario, es manifiesto, es imperioso, es necesario que todos nosotros, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, hermanos, primero tenemos que decir que este versículo es un versículo excluyente. Si bien es cierto, la palabra de Dios es inclusiva, si bien es cierto, la palabra de Dios abarca a toda la humanidad, pero no toda la humanidad tiene algunos beneficios ni promesas que aquí en este libro dice. Y en este momento el apóstol Pablo hace una gran diferencia entre los gentiles, los judíos y la iglesia de Cristo. Hace una gran diferencia. Cuando él dice todos nosotros, no está hablando de los judíos que están fuera de la iglesia, ni está hablando de los gentiles que están fuera de la iglesia. Él está hablando de la iglesia, todos nosotros. Únicamente, por eso digo que es excluyente, únicamente nosotros, sus hijos, vamos a ser arrebatados. Únicamente los que tengan el sello del Espíritu Santo, como dice Efesios 1:13, van a escuchar la gran trompeta y van a ser llevados hasta el tribunal de Cristo. Por eso dice que todos nosotros compareceremos. Comparecer es estar de pie delante del juez para escuchar, pronunciar el veredicto. Eso es comparecer, es dar a entender o es dar cuenta, es rendir cuenta de toda nuestra vida. Y aquí dice, para que nosotros, dice así, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. Debemos decir que, por ejemplo, para Juan Carlos Iglesias, hasta el 29 de agosto de 1976, a las 21:05 de la noche, esos pecados, esos hechos, todo lo que hice en mi ignorancia, fueron, como dice Miqueas 7:19, fueron tirados al profundo de la mar. De ahí en adelante empecé a construir mi vida espiritual. De ahí en adelante empecé yo a hacer la vida que Cristo deseaba y quería hacer en mi vida, ya sea mi carácter, ya sea mi forma de vida, mi forma de hablar, mi forma de hacer, mi forma de servir, mi forma de vivir. Y tengo que entender bien que primero está la vida, primero está lo secular y luego está lo espiritual. No podemos pretender ser buenos siervos de Dios, seres espirituales, cuando en la vida somos un fracaso total. No, al hombre y a la mujer espiritual lo ha salvado íntegramente. Por eso Primera de Pedro 1:3 dice, porque todas las cosas que pertenecen a la vida primero y a la piedad luego, nos han sido dados por su divino poder. Quiere decir que la vida que nosotros hacemos desde el momento de la conversión hasta el momento o de nuestra partida de este plano o hasta el momento que Cristo venga a buscarnos y nos lleve, se nos va a juzgar ahí en el tribunal de Cristo. Se me va a juzgar a mí delante del tribunal de Cristo. Y recibiré, hay 5 coronas, recibiré el galardón, la corona, el premio que el Señor crea conveniente por mis hechos, por lo que yo haya edificado aquí en la tierra, y entonces recibiré allí la alabanza de Dios. Esto quiere decir que todos nosotros, los convertidos, únicamente los convertidos
de toda la faz de la tierra, y desde el momento en que descendió el Espíritu Santo en Pentecostés, Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, hasta el momento que venga a buscar, que ahí se cerrará el tiempo de la gracia. Hasta ese momento, todos los creyentes, que ya la iglesia militante, que es la iglesia viva, y la iglesia triunfante, que es la iglesia que ya está, como dice 2 de Corintios capítulo 5, dice el apóstol Pablo, ausente en el cuerpo y presente en el Señor. Bueno, con la iglesia triunfante y la iglesia reinante o militante, ellos, todos nosotros con ellos vamos a recibir y estar compareciendo ante el tribunal de Cristo. Y ahí recibiremos según lo que hayamos hecho. Por eso es que el futuro nuestro modifica nuestro presente. Teniendo presente que en un futuro no muy lejano, tengan en cuenta lo que digo, que para Dios el futuro es pasado. O sea, para Dios la parte escatológica ya es historia. Para Dios el futuro es historia. Para Él, como dice Eric Sauer en El triunfo del crucificado, dice que el presente nuestro, el futuro nuestro y el pasado nuestro están en la palma de su mano. Así que quiere decir, vale la pena decir que para nosotros que somos temporales, el futuro que tenemos por delante debería modificar en gran manera nuestro presente, el cual estamos viviendo en este momento. Sigamos avanzando en otro aspecto del tribunal de Cristo. Ahora los voy a llevar a Efesios. Efesios capítulo 6. Vamos a ver allí en Efesios capítulo 6, dos versículos, versículo 7 y versículo 8. Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá, sea siervo o sea libre. Y según el contexto del 9, esto me está hablando de una vida laboral, de una vida social, de una vida de estar en el mundo. Esto no tiene nada que ver con el servicio de Dios, porque dice, vosotros amos, ¿se dan cuenta? Quiere decir que primero habla a los obreros o habla a aquellos que son con relación de dependencia de estos amos. Dice, vosotros amos, haced con ellos lo mismo. Dice, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos, o sea, de los que trabajan, el Señor de los obreros, el Señor de los jornaleros, el Señor de aquellos que están bajo la dependencia y la directriz de estos amos, es vuestro Señor. Y que para Dios no hay acepción de persona, ya sea libre, ya sea esclavo, ya sea patrón, ya sea operario, en fin, la vida secular, no sirviendo al ojo. Nunca debemos nosotros servir al ojo, sino siempre tratando de hacer lo que hagamos para el Señor. Yo sé que a veces los pagos o la remuneración por nuestro trabajo no es lo que nosotros esperamos. Hermanos, no quites tu colaboración, eso no da gloria y eso no va a recibir alabanza aquí, porque eso también se verá allí, o por lo menos lo va a ver el Señor y nos va a decir. Es conveniente que busques otro trabajo de mejor remuneración antes de quitar la colaboración, antes de hacer aquellas cosas que hace el mundo para no esforzarse. Un hijo de Dios debe agregarle, dice, añadida a vuestra fe virtud. Segunda de Pedro capítulo 1, versículo 5. Añadida a vuestra fe virtud. La virtud es excelencia de vida. La excelencia de vida habla de una vida que realmente da gloria y muestra la verdadera esencia de Cristo en nuestras vidas. No podemos ser nosotros mediocres. No podemos ser mediocres ni tan solo injustos. Debemos buscar la excelencia. Y aquí se nos dice que eso va a recibir justa recompensa en los cielos. Gloria a Dios por esto, hermanos. Porque ni siquiera esto
que a veces nosotros sufrimos, a veces somos subyugados, a veces somos maltratados emocionalmente, laboralmente. Bien, las mujeres, las hermanas también lo son a veces en los lugares de trabajo, muy maltratadas y hasta a veces ultrajadas. Tengan presente que el ultrajo no hay que dejarlo hacer, pero sí van a recibir recompensa del Señor cuando manifiesten su integridad delante de aquellas cosas que hacen. Queridas y queridos, todo tiene recompensa. Mira, el Señor tiene el control de todo, y el Señor que dijo ahí en Mateo 28:20, yo estaré con vosotros todos los días, Él lo promete y está, y entonces Él lo ve. ¡Qué ventaja tenemos! ¡Qué hermoso! Porque todo lo que hagamos, aunque sea aquella cosa que nadie la vio, todos pasaron por el mismo lugar y pisaron aquel artículo en el piso. Tú te agachas, lo levantas y lo pones en el banco, en la mesa, donde fuere. Nadie lo vio, ni nadie te lo agradeció. El Señor sí lo vio. Y el Señor tiene una recompensa o tiene una alabanza ahí en los cielos para ti. ¿Qué me dices? Esto cambia nuestra perspectiva de vida. Sigamos ahora en Colosenses. Aquí en Colosenses aparece otro aspecto de nuestra vida. Colosenses capítulo 23. Acá sí que entonces estamos hablando ya no de un servicio laboral, secular, social, sino un servicio a Dios. Y dice lo siguiente: todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que el Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque Cristo al Señor servís. El servicio al Señor, el servicio ministerial, aquello que tú haces con tanta primura, con tanta dulzura, con tanta especialidad para el Señor, hacedlo no para hacerte ver. No para hacerte ver, y ya en la segunda etapa vamos a decir por qué y qué significa esto, pero hazlo para el Señor. El Señor te está viendo, como cuando dije que si tú levantas ese objeto del suelo en donde estéis y nadie te agradece, pero el Señor lo vio, en el servicio de su obra, en la predicación, en el ministerio, en la limpieza del salón, de los baños, cuando tú recoges las tazas después del refrigerio, cuando tú juntas los bancos para la cena, cuando tú haces lo que haces, con la escoba barres y haces, todo eso lo haces para el Señor y el Señor lo ve. Pero hay otra cosa que aquí dice, y es que es categórico. El 25, mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de persona. Acá solemne. Aquí es aquellos tratos que no arreglamos en la vida. Muchas veces hay hermanos que terminan sus días enojados. Hay esposos que terminan sus vidas sin hablarse. Hay hijos que se enojan con sus padres. Hay padres que se enojan con sus hijos. Y esto lleva a una raíz de amargura que va haciendo un tronco, y ese tronco hace un árbol frondoso, y que eso no da oxígeno, sino que va matando y se va perdiendo de alcanzar la gracia de Dios, como dice Hebreos. Porque habiendo de brotar una raíz de amargura, habéis de alcanzar la gracia de Dios. Tengamos en cuenta, hermanos, que toda aquella ofensa, todo aquel pleito, toda esa injusticia que hacemos porque quizás se nos maltrata o quizás maltratamos, lo tenemos que arreglar aquí. Tenemos que pedir perdón. Y me viene el pensamiento, el pasaje de Efesios capítulo 4, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Significa que no pase este día sin arreglar ese enojo. Ahí vino Pedro y le pregunta, ¿cuántas veces voy a perdonar a mi hermano? 7 veces. Un hermano decía,
Más de 2 veces en un día no podemos molestar a un hermano, pero parece ser que 7 veces decía la ley, hasta 7 veces. El Señor lo eleva, no, 7 veces no, 7 veces 70, elevado a las 70. Queridos míos, debemos perdonar siempre, debemos ser perdonados siempre. Lo que sí debemos es solucionar los pleitos, las dificultades, las contrariedades. Debemos tener en cuenta todo esto, porque mira, allí en los cielos, el Señor Jesús no va a tener la vista gorda y no va a hacer acepción de personas, no es corrupción, no hay corrupción en el bimá de Cristo. No es como los jueces de aquí, no es como la justicia del hombre. Tengamos en cuenta eso, queridos, tengamos en cuenta. Y entonces solucionemos todo aquel problema que tengamos, antes que estemos de pie compareciendo allí entre 2 hermanos, solucionando el problema vergonzosamente. Siempre me acuerdo, cuando digo esto, me acuerdo de 1 de Juan 2:28, para que no nos ahuyentemos, para que no salgamos, para que no huyamos de allí llorando amargamente. Como lo hizo Pedro, después que le negó 3 veces, el Señor lo mira en el patio de Anás y Caifás, lo mira allí, le ama, y Pedro corre desenfrenadamente para llorar amargamente. Queridos, solucionemos todos los problemas, no tengamos ningún problema que solucionar. Y entonces sí recibiremos la alabanza: en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, de los labios del divino Señor, en los labios de aquel que se entregó por nosotros, en los labios de Jesucristo, su Hijo amado. Que ojalá cada uno de nosotros podamos encontrar esta alabanza, esta gloria, este galardón allí en el bimá de Cristo. Podamos modificar de tal manera nuestro presente en el tiempo de la gracia, donde la Iglesia milita, para que luego en el tribunal de Cristo recibamos la alabanza y la gloria de nuestro Señor, de nuestro Salvador, del eterno Kyrios que tenemos en los cielos. Que el Señor pues te bendiga y te haga hacer cada día mejor.